Muy buenas noches nuevamente, mis hermanos y amigos que escuchan estos audio video. Les saluda la pastora Judy Jaramillo y estamos con nuestra clase sobre el tópico de la resurrección de Cristo Jesús, un tópico que es de suma importancia para los creyentes, porque sin ella no tuviésemos nosotros esperanza alguna, porque si Cristo no se levantó de entre los muertos, en vano creemos lo que estamos predicando. En la última clase estuvimos hablando sobre la objeción a la resurrección. Sabemos que todo lo que se predica del evangelio siempre es sujetado a un análisis expuesto en la balanza, como decimos, por aquellos que no creen en el evangelio, por aquellos que buscan desacreditar lo que la Biblia dice, y sabemos que existen estos grupos como los gnósticos, los ateos y todos los demás que no creen y siempre tienen una respuesta para contradecir todo lo que nosotros estamos diciendo que la Biblia dice. Y en la última clase estuvimos hablando sobre las diferentes teorías, los intentos para explicar el hecho de la resurrección, o mejor dicho, los intentos para negar que Cristo resucitó de entre los muertos. Y una de esas teorías fue la teoría de la impostura, donde ellos dicen que los discípulos practicaron un deliberado engaño, robando el cuerpo de la tumba y luego declarando que el Señor había resucitado. Que los soldados que guardaban la tumba fueron instruidos para propagar ese cuento, y esto se usa para explicar el hecho de que la tumba estaba vacía. Entonces, si esa teoría fuera cierta, anularía el testimonio de los primeros testigos, los apóstoles, las mujeres y los 500 hermanos, entre otros, que sí dicen que vieron a Jesús. Y no solamente eso, que cómo puede ser posible que estos hombres prefiriesen morir por una mentira. Eso es lo que más nos impacta. ¿Cómo puede ser que esos apóstoles prefiriesen morir de la manera en que murieron por defender una mentira? Amén. Así que esa teoría la echamos por tierra, porque verdaderamente nadie va a morir por una mentira, y hay prueba de que Jesús resucitó y de que fueron muchos los que lo vieron. Ahora, la próxima teoría es la teoría del síncope. La palabra síncope viene de un término medicinal, de la medicina, que quiere decir cuando uno se desmaya. Según esta teoría, Jesús no murió en verdad, sino que nada más se desmayó, aunque se pensó que de verdad había muerto. Imagínese usted. Entonces, ¿cómo es posible que hubiera engañado a tanta gente y que el golpe de la lanza no le hubiese quitado la vida a Jesús? ¿Cómo puede ser posible que después de haber recibido el azote que recibió, haber caminado hacia el lugar donde iba a ser crucificado, y en la condición que estaba se desmayase y todo fue en realidad un engaño, y también se desmayó y la lanza no le hizo nada? Sabemos que todo eso es mentira, pero tenemos que enseñar las diferentes teorías para que usted conozca lo que allá afuera se dice y usted pueda tener una respuesta concisa y precisa de lo que usted cree y por qué usted lo cree. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que él hubiese engañado a tanta gente y que el golpe de la lanza no le hubiese quitado la vida? ¿Cómo en la condición exhausta en la que estaba pudo rodar la piedra del sepulcro y luego caminar a Jerusalén y a Emaús y regresar? Son buenas preguntas para hacernos. Y si desechamos la resurrección, también debemos desechar la ascensión. Amén. Puede ser, nos preguntamos, que regresó a algún lugar desconocido y es un secreto, y vivió en secreto durante el resto de su vida.
En realidad, mis hermanos, es una teoría sin ningún tipo de sentido, porque todo lo que estaban saben muy bien que Jesús murió, saben muy bien que fue imposible que simplemente se desmayase y luego saliese como si nada, o que todavía está escondido en un lugar y luego va a aparecer. Amén. La próxima teoría es la teoría de la alucinación, y todos sabemos lo que quiere decir alucinar. Se ha presentado en dos formas. Algunos hablan de las visiones puramente subjetivas. En su conmovido mental, los discípulos pensaban tanto en el Salvador y en la posibilidad de su regreso, que ellos por último pensaron que en verdad lo habían visto. Esta ha sido la teoría favorita de muchos tiempos, pero está llena de dificultades. ¿Cómo podrían haberse producido tales visiones, siendo que los discípulos no esperaban la resurrección? Porque acuérdense que ellos estaban como un estado de ceguera, porque Jesús le hablaba de estas cosas, le decía que él iba a resucitar, y aún ellos no entendían muchas veces lo que Jesús le estaba diciendo cuando le dijo que en 3 días el templo sería restaurado. Ellos estaban pensando que quizá no era el templo físico de Jesús. Estaban como en un tipo de ceguera, hasta que después finalmente pudieron ver claramente todas estas cosas. Y entonces, ¿cómo podrían haberse producido tales visiones, siendo que los discípulos no esperaban la resurrección? ¿Cómo podría habérsele aparecido en medio de sus negocios ordinarios, siendo que los discípulos no estaban entregados a la oración y a la meditación? O sea, por ejemplo, cuando estaban pescando, en ese momento ellos no estaban en oración, en ayuno, en vigilia, como usted quiera llamarle. Simplemente estaban atendiendo sus negocios ordinarios y no estaban en comunicación con el Padre para tener dicha visión. Y más, sin embargo, Jesús se le apareció en diferentes ocasiones a ellos y le habló. ¿Cómo podrían explicar las conversaciones tenidas en las visiones? Si fue simplemente una alucinación, ¿cómo se explica las conversaciones que Jesús estuvo con cada uno de ellos? Entonces, esa teoría pide que creamos que esas visiones enviadas divinamente fueron a propósito para engañar a los apóstoles. ¿Acaso trata Dios de ejecutar sus propósitos mediante engaños? Claro que no. Dios no va a ejecutar su propósito a través de el engaño. Pero estas son las atrocidades que esta gente quiere creer sobre la resurrección. La teoría síncope, que se desmayó, la teoría de las alucinaciones, la teoría de la imposición, de que todo fue un engaño, de que movió la piedra y de que se levantó. Todos sabemos que es simplemente una mentira, pero esto es lo que estas gente han creído y siguen creyendo y siguen promoviendo, una mentira y un engaño, porque no quieren admitir que nuestro Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Amén. La creencia en la resurrección tiene ciertamente sus consecuencias doctrinales. No podemos negar la resurrección física de Cristo sin impugnar la veracidad, de los escritores de la Biblia, puesto que ellos efectivamente la presentan como un hecho. Esto significa que afecta nuestra creencia en la confiabilidad de la Biblia. Además, la resurrección de Cristo, era un maestro enviado de Dios, y también era el verdadero Hijo de Dios. Vea por favor Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue también la prueba suprema del hecho de la inmortalidad. Es una de las grandes piedras fundamentales de la Iglesia de Dios. Sin la obra expiatoria de Cristo, no hubiese, sin la resurrección, la obra expiatoria de Cristo no podría haber sido completa y
efectiva. Tenía que terminar en muerte, pero no solamente en muerte, sino en vida. ¿Entendemos eso? Vuelvo a repetirlo. Sin la obra expiatoria de Cristo, había de ser por completo efectiva, tenía que terminar no en muerte, sino en vida. O sea que si Cristo muere y no se levanta vida, su obra expiatoria no hubiese sido completa ni efectiva. Además, fue el sello del Padre sobre la obra completa de Cristo, la declaración pública de su aceptación. Y por último, fue su entrada a una vida nueva como resucitada y exaltada. Fue su entrada a una vida nueva como resucitada y exaltada, y pasó a ser cabeza de la iglesia, y no solamente la cabeza de la iglesia, sino su Señor universal. O sea, un hecho que verdaderamente es indispensario para nuestra creencia. Si esto no hubiese sido así, entonces esa obra expiatoria de Cristo nunca hubiese sido efectiva, porque no se levantó de entre los muertos. Por eso es que nosotros ponemos tanto énfasis en el tema de la resurrección, porque fue la declaración pública de la aceptación del Padre, y fue la entrada de una nueva vida, porque se coronó como cabeza de la iglesia, y no solamente cabeza, sino su Señor universal. Amén. Ahora pasemos un poco a hablar sobre la ascensión de Cristo. No podemos hablar de la resurrección sin hablar de la ascensión, porque la resurrección no termina ahí, sino que también pasa a otra etapa, y esa etapa es la ascensión. Y por supuesto que todas estas etapas en lo que llamamos el estado de humillación de Cristo tienen cada una un significado muy importante para nosotros como creyentes, y es lo que estamos aprendiendo. Necesitamos aprender estas verdades, necesitamos entender el porqué de cada cosa, y no simplemente ser lectores de la Biblia, sino estudiosos, y poder entender cada principio bíblico, poder explicarlo, poder creerlo y poder vivirlo. Por eso estamos enseñando estos temas, que yo sé que van a ser de mucha bendición para los que tienen sed y hambre de la palabra de Dios. Así que la ascensión de Cristo es otra etapa después de la resurrección. Amén. Pero no se resalta tanto en las páginas de la Biblia como la resurrección, porque es más importante, yo pienso, la resurrección, porque sin la resurrección no hay ascensión, no hay redención y no hay obra expiatoria para nosotros. Amén. Así que el tema de la ascensión no se resalta tanto en las páginas de la Biblia como la resurrección. Esto se debe probablemente al hecho de que esta última, más bien que aquella, fue el verdadero punto crítico de la vida de Jesús. En cierto sentido, la ascensión debe considerarse completamente necesario y perfecto de la resurrección. O sea, voy a decirlo en palabras más simples, la ascensión es el equivalente del completo, de lo necesario y de lo perfecto de la resurrección. Amén. La transición de Cristo a la más alta vida de gloria comenzó en la resurrección y se perfeccionó en la ascensión. Esto no quiere decir que la ascensión esté desprovista de significado propio. Tiene un significado muy especial que vamos a estarlo estudiando también. Pero aunque las pruebas bíblicas de la ascensión no son tan abundantes como quizás lo son la de la resurrección, la tenemos. Y vemos en el libro de Lucas que nos da un doble relato sobre la ascensión. Y usted puede revisar Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. También, por favor, revisar el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11.
También Marcos 16, 19. Revise esos versículos para que usted pueda ver todo lo que tiene que ver con la ascensión. Jesús habló de su ascensión una y otra vez antes de su muerte, y usted puede comprobar esto en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 62. De igual manera, Juan 14, 2, también el versículo 12, Juan 16, 5, también el versículo 10, 17, 28, Juan 17, 5, Juan 20, 17. Y Pablo nos habla también de ella, de la ascensión, en Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, primera carta a Timoteo capítulo 3, 16 y Hebreos 1, 13, Hebreos 4, 14, Hebreos 9, 24. Revise y subraye cada uno de esos versículos en su Biblia para que no se pierda el significado y el recuento de este evento que es tan importante, no solo para la vida de Cristo, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque así como Él resucitó, la Biblia habla de que resucitaremos, y así también los que estemos vivos cuando sea la llegada de Cristo Jesús, también vamos a ascender al cielo para siempre estar con nuestro Salvador. Amén. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de la ascensión. La naturaleza de la ascensión. La ascensión puede describirse como el acceso visible de la tierra al cielo de la persona del mediador. Estamos hablando del mediador, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces es la ascensión, el acceso visible de la tierra al cielo de la persona del mediador según su naturaleza humana. Fue una transición local, un ir de aquí hacia allá. Por lo consiguiente, esto implica que el cielo es un lugar de la misma manera que la tierra lo es. Pero la ascensión de Jesús no fue meramente la transición de un lugar a otro. También incluyó un cambio posterior en la naturaleza humana de Cristo, porque el mismo que bajó no subió igual, de la misma manera. Amén. Porque cuando Él subió, ¿subió con qué? Con un cuerpo glorioso, con un cuerpo transformado. Así que hubo un cambio posterior en la naturaleza humana de Cristo Jesús, y así lo va a ver en ti y en mí cuando esas trompetas suenen al abrir y cerrar de un ojo. Todos seremos transformados, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojo. No vamos a subir como estamos. Amén. Pero esa naturaleza pasó ahora a la plenitud de gloria celestial. Mire qué hermoso. Esa naturaleza pasó a la plenitud de gloria celestial. Se adaptó en forma perfecta a la vida del cielo. Amén. Algunos eruditos cristianos de reciente fecha consideran que el cielo es la condición más bien que un lugar. Oiga bien, algunas personas que creen que saben mucho consideran que el cielo es una condición más que un lugar, y por lo tanto no conciben la ascensión unida a la idea de localidad. Pueden admitir que hubo un momentáneo levantamiento de Cristo a la vista de los 11 apóstoles, pero consideran que esto es solamente símbolo del levantamiento de nuestra humanidad al orden espiritual, muy por arriba de nuestra vida presente. Pero nosotros sabemos que no es así. Amén. Porque el cielo no es una condición, es un lugar. Amén. Y no obstante, la idea de la localidad está favorecida por las siguientes condiciones o consideraciones. El cielo está representado en la Biblia como el lugar de habitación de los seres creados, ángeles, santos, la naturaleza humana de Cristo y todo
lo que está, y todo esto de alguna manera está relacionado con el espacio. Vuelvo a repetirlo, el cielo está representado en la Biblia como el lugar de habitación de los seres creados, ángeles, santo, la naturaleza humana de Cristo. Y todo esto está relacionado con el espacio. Solamente Dios está sobre todas las relaciones espaciales. Por supuesto, las leyes que se aplican al espacio celestial pueden diferir de las que se aplican a el espacio terrenal. No es lo mismo las leyes que se aplican en ese espacio espiritual que las leyes que se aplican a el espacio terrenal. Amén. El cielo y la tierra en las escrituras repetidas veces se colocan en una yuxtaposición. De esto parecerá deducirse que si el uno es lugar, el otro también debe de ser un lugar. Sería absurdo poner un lugar y una condición en yuxtaposición de este modo. La Biblia nos enseña a pensar en el cielo como de un lugar. Varios pasajes dirigen nuestro pensamiento hacia arriba al cielo y hacia abajo al infierno. Deuteronomio capítulo 30, versículo 12, Josué capítulo 2, versículo 11, Salmos 139, 8 y Romanos 10, versículos 6 y 7 dan más detalles sobre el lugar del cielo y el lugar del infierno. Amén. Así que no hay duda que el cielo es un lugar. Amén. Así que esto no tendría significado alguno si los dos en algún lugar sentido de la palabra estuvieran colocados en el mismo lugar. La entrada del Salvador al cielo se describe como un ascenso. Los discípulos ven a Jesús ascendiendo hasta que la nube lo intersecta, escondiéndose de la mirada de ellos. Esto nos lo presenta Hebreos 4:14. Amén. Hebreos 4:14. Así que en la próxima clase vamos a hablar de la importancia doctrinal de la ascensión. ¿Qué significado y qué importancia tiene la ascensión para cada uno de nosotros? Así como la resurrección tuvo un significado muy especial, también vamos a descubrir la importancia doctrinal de la ascensión y cómo eso nos beneficia a nosotros. Así que espero usted sea bendecido con estas clases y continuamos en la próxima. Muchas bendiciones.